Bienvenido al capítulo 20 del Sutra del Desarrollo de la Actividad Completa. Traducido por Upasaka Losang Gyatso. Lalitavistara Sutra. El noble Sutra Mahayana llamado el Desarrollo de la Actividad Completa. Arya Lalitavistara Nama Mahayana Sutra. Catálogo Tohoku número 95 del Kangyur Tedege. Narrado por Cristina Ingrid P. Capítulo 20. Las manifestaciones en el asiento de la iluminación. Monjes. Durante el tiempo en el que el Bodhisattva estuvo sentado en el asiento de la iluminación, los dioses de las 5 clases del reino del deseo decidieron proteger al Bodhisattva de los obstáculos. Por tanto, estos dioses permanecieron guardando la dirección este. Similarmente, las direcciones sur, oeste y norte fueron protegidas por otras clases de dioses. Monjes, cuando el Bodhisattva se sentó en el asiento de la iluminación, comenzó a emitir rayos de luz conocidos como exhortación de los Bodhisattvas. La luz brilló en las 10 direcciones, iluminando todos los ilimitados e inmensurables campos búdicos, los cuales llenan completamente el espacio en la vasta esfera de los fenómenos. En la dirección este, la luz exhortó al Bodhisattva, el gran ser Lalitavyuja, quien residía en el mundo de Vimala, en el campo búdico del Tathagata Vilamaprabhasa. Rodeado y escoltado por un número infinito de bodhisattvas, se dirigió hacia el asiento de la iluminación, donde estaba sentado el bodhisattva. Como forma de veneración al bodhisattva, realizó una manifestación milagrosa por la cual era capaz de mostrar todos los campos búdicos en todas las direcciones hasta el fin del espacio, como un solo mandala hecho de lapislázuli azul. Al mismo tiempo, hizo que el bodhisattva, quien estaba sentado en el asiento de la iluminación, fuera visible para todos los seres que vivían en los 5 tipos de existencia. Los seres apuntaban con sus dedos hacia el bodhisattva y preguntaban unos a otros: ¿quién es este ser tan encantador? ¿Quién es esa persona tan hermosa? Entonces el bodhisattva emanó otros bodhisattvas frente a cada uno de ellos. Entonces las formas de aquellos bodhisattvas cantaron estos versos. Él es alguien que está libre del apego, enfado, impurezas y sus tendencias habituales. La luz brilla desde su cuerpo en las 10 direcciones, eclipsando otros tipos de luz. Durante muchos eones ha incrementado sus acumulaciones de mérito, concentración y sabiduría. Shakyamuni, el más ilustre entre los grandes sabios, glorifica todos los puntos del espacio. En dirección sur, la luz exhortó al bodhisattva, el gran ser, Ratnachatra Kutasamdarsana, quien vivía en el mundo de Ratnavyuja, en el campo búdico del Tathagata Ratnarcis. Rodeado y escoltado por un número infinito de bodhisattvas, se dirigió hacia el asiento de la iluminación donde estaba sentado el bodhisattva. Como forma de venerar al bodhisattva, él protegió todo el área con un parasol de joyas. Indra, Brahma y todos los protectores mundanos se dirigieron ahora unos a otros. ¿Cómo apareció ahora este parasol de joyas? ¿De qué mérito es fructificación? En eso se oyeron estos versos procedentes del parasol. Quien donó miríadas de joyas, substancias fragantes y parasoles a aquellos inigualables que moran, con sus mentes llenas de bondad en el estado más allá del sufrimiento. Es el benefactor poseedor de las mejores marcas y de una fuerza como la de Narayana. Esta ofrenda es para él, el maestro de buenas cualidades, quien ha ido al árbol de la iluminación. En dirección oeste, la luz exhortó al bodhisattva, el gran ser, Indrayalin, quien vivía en el mundo de Kampakavarna, en el campo búdico del Tathagata Pushpapali Banaraji, Kusumitat Vijina. Rodeado y escoltado por un número infinito de bodhisattvas, se dirigió hacia el asiento de la iluminación donde estaba sentado el bodhisattva. Como una forma de venerar al bodhisattva, cubrió todo el área con un único toldo enjollado. En todas las direcciones los dioses, junto con los nagas, yaksas y gandharvas, dijeron unos a otros: ¿quién creó esta demostración de luz? Precisamente entonces se oyeron estos versos provenientes del toldo de joyas. Él es una mina de joyas, un estandarte de joyas y un deleite para los 3 reinos. Es la mejor de las gemas, famoso como una joya quien se deleita en el verdadero Dharma.
Posee la diligencia por la cual él nunca será apartado de las tres joyas. Esto es para venerar a aquel que está próximo a alcanzar la iluminación suprema. En dirección norte, la luz exhortó al Bodhisattva, el gran ser Vyuharaja, quien residía en el mundo de Suryavarta, en el campo búdico del Tathagata Chandra Surya Jini Karanaprabha. Rodeado y escoltado por un número infinito de bodhisattvas, se dirigió hacia el asiento de la iluminación donde estaba sentado el bodhisattva. Como forma de venerar al bodhisattva, él reveló dentro del círculo de la asamblea la demostración completa de las cualidades de todos los campos búdicos contenidos en todos los mundos en las 10 direcciones. Viendo esto, algunos bodhisattvas preguntaron unos a otros: ¿quién creó esas proyecciones? En ese preciso instante, fueron oídos todos estos versos provenientes de cada una de las manifestaciones. La enormidad de su acumulación de mérito y sabiduría ha purificado su cuerpo. Su acción disciplinada, sus austeridades y su dharma verdadero han purificado su habla, su escrupulosidad, devoción, amor y compasión han purificado su mente. Esto es para venerarlo a él, el líder de los Sakya, quien ha ido al rey de los árboles. En dirección sudeste, la luz exhortó al bodhisattva, el gran ser, Gunamati, quien residía en el mundo de Gunakara, en el campo búdico del Tathagata Guna Raja Pravasa. Rodeado de un número infinito de bodhisattvas, se dirigió hacia el asiento de la iluminación donde estaba sentado el bodhisattva. Como forma de venerar al bodhisattva, él emanó milagrosamente dentro del círculo de la asamblea un palacio de ilimitados pabellones construido con piedras preciosas. Los miembros del séquito de Gunamati preguntaron: ¿quién ha creado esta demostración? Entonces se oyeron estos versos provenientes de aquellos pabellones: solo una mera traza de sus cualidades será poseída por los dioses, semidioses, yaksas y majoragas. Con esos rasgos, él nació dentro de una familia real con muchas cualidades. Ahora este océano de cualidades se sienta bajo las ramas del árbol de la iluminación. Entonces, en dirección suroeste, la luz exhortó al bodhisattva, el gran ser Ratnasambhava, quien residía en el mundo de Ratnasambhava, en el campo búdico del Tathagata Ratnayasti. Rodeado y escoltado por un número infinito de bodhisattvas, se dirigió hacia el asiento de la iluminación donde estaba sentado el bodhisattva. Como forma de venerar al bodhisattva, él emanó dentro del círculo de la asamblea un número innumerable e inmensurable de palacios celestiales hechos de materiales preciosos. Entonces, de esos palacios celestiales, se oyeron estos versos: Él, quien ha renunciado al océano y la tierra con todos sus tesoros, quien ha abandonado su palacio con sus delicadas ventanas ovales y terrazas, y también sus carruajes de caballos adornados, los pabellones ornamentados, las flores exquisitas y las guirnaldas, parques, fuentes y salones. Dio sus pies, manos, cabeza y ojos. Ahora se sienta en el asiento de la iluminación. Entonces, en dirección noroeste, la luz exhortó al bodhisattva, el gran ser, Megakuta Viharjitasvara, quien residía en el mundo de Megavati, en el campo búdico del Tathagata Megaraja. Rodeado y escoltado por un número infinito de bodhisattvas, se dirigió hacia el asiento de la iluminación donde estaba sentado el bodhisattva. Como forma de venerar al bodhisattva, él manifestó una nube de bálsamo y madera de sándalo en el círculo de la asamblea, e hizo que cayera sobre la asamblea una lluvia de fino polvo compuesto de la esencia del sándalo de Uraga. Y de dentro de la nube balsámica se oyeron estos versos: Él, brillando con la luz de la confianza en el conocimiento, extiende la nube del Dharma a través de los 3 reinos. Él, libre del apego, hace que el sagrado Dharma caiga como una lluvia que es como un néctar que libera a los seres del sufrimiento. Él cortará los grilletes del apego y las emociones negativas junto con sus tendencias habituales, y floreciendo con la concentración, las habilidades sobrenaturales, los poderes y las fuerzas proporcionarán a la gente una fuente de fe. Entonces, en dirección noreste, la luz exhortó al bodhisattva, el gran ser Hemayalakamtra, quien residía en el campo de Ema Jalaprachana, en el campo búdico del Tathagata Ratnachatra Vyudgatavabasa.
Rodeado y escoltado por un número infinito de bodhisattvas, se dirigió hacia el asiento de la iluminación, donde estaba sentado el bodhisattva. Como forma de venerar al bodhisattva, él emanó apariencia de bodhisattvas, cada uno de ellos adornado con las 32 marcas en cada uno de los palacios y pabellones. Cada una de esas manifestaciones de bodhisattvas sostenía guirnaldas de flores humanas y divinas. Todos ellos se postraron ante el bodhisattva, y conforme ofrecían las guirnaldas de flores, cantaron estos versos. Postro mi cabeza ante aquel que ha alabado a cientos de miles de Budas del pasado, quien ha generado gran fe y humildad, el que habla con la voz melodiosa de Brahma, ha llegado al asiento de la iluminación. En la región inferior, la luz exhortó al bodhisattva el gran ser Ragnagarbha, quien residía en el mundo de Samantavilokita, en el campo búdico del Tathagata Samantadarsin. Rodeado y escoltado por un número infinito de bodhisattvas, se dirigió al asiento de la iluminación, donde estaba sentado el bodhisattva. Como forma de venerar al bodhisattva, él proyectó lotos hechos de oro del río Jambu dentro de un mandala de lapislázuli. En el centro de los lotos uno podía ver la parte superior del cuerpo de muchas mujeres, de forma y apariencia perfectas y luciendo diversas alhajas. Con sus manos ofrecían muchos tipos de alhajas, tales como collares, pulseras, brazaletes, hilos de oro y collares de perlas. Cuando ellas lo ofrecían junto con guirnaldas de flores y borlas de seda, postrándose en dirección al asiento de la iluminación y al bodhisattva, cantaron estos versos. Él siempre se postró ante los budas, oyentes, realizadores solitarios y sus maestros. Es disciplinado, con atención mental, feliz y sin orgullo. Deberíais de postraros ante él, quien está lleno de cualidades. En la región superior, la luz exhortó al bodhisattva el gran ser Gaganaganya, quien residía en el mundo de Varagana, en el campo búdico del Tathagata Ganendra. Rodeado y escoltado por un número infinito de bodhisattvas, se dirigió al asiento de la iluminación donde estaba sentado el bodhisattva. Como forma de venerar al bodhisattva, él permaneció en el medio del cielo e hizo caer una lluvia de objetos que no habían sido vistos nunca, ni tampoco se había oído hablar de ellos en ninguno de los campos búdicos en las 10 direcciones. Llovieron muchos tipos de flores, incienso, perfumes, guirnaldas de flores, ungüentos, polvos, fragantes, paños, ornamentos, parasoles, estandartes, serpentinas, estandartes de la victoria, joyas, piedras preciosas, oro, plata, perlas, caballos, elefantes, carruajes, soldados de infantería, carros, árboles en flor, hojas, frutas, chicos, chicas, dioses, nagas, yaksas, gandharvas, semidioses, garudas, kinnaras, majoragas, Indra, Brahma, los protectores mundanos, humanos y no humanos. Todos se sintieron llenos de alegría y felicidad, y nadie hizo que otro temiera o causó daño a otro. Esto también puede ser expresado en verso. Resumiendo, los hijos de los victoriosos de las 10 direcciones llegaron para rendir homenaje al benefactor quien ha alcanzado el despertar. Solo oiréis una parte de las demostraciones de estos bodhisattvas, unos bodhisattvas poseedores de gran fuerza y belleza. Algunos ofrecieron 1 millar de collares y llegaron a través del cielo sonando como truenos. Algunos mostraron flores y palacios en la expansión del espacio y llevaban con diademas de joyas adornando sus cabellos. Algunos proclamaban la vacuidad con carencia de signos y la ausencia de deseos, las llamadas 3 puertas de la liberación. Y algunos llegan a tierra, rugen como leones. Algunos esparcen flores hermosas que nunca habían sido vistas anteriormente y cuando llegan, braman como toros. Algunos reverberan sus cuerpos y los revelan con 1 millar de colores, y cuando llegan en el espacio gritan como pavos reales. Algunos proclaman la guirnalda de cualidades del hijo de los idos al gozo, y cuando llegan en el espacio son como la luna llena. Algunos emiten rayos de luz, lo mismo que el sol, y cuando llegan hacen que todos los dominios de mar aparezcan oscuros. Algunos que han reunido la acumulación de mérito, y cuando llegan al asiento de la iluminación brillan como arcoíris. Algunos despliegan desde el cielo una celosía de piedras preciosas, brillando como la hermosa luna nueva. Ellos arrojan flores mandaraba y guirnaldas de flores campaca hacia el bodhisattva que se sienta al pie del rey de los árboles.
Algunos llegan haciendo estremecerse a la tierra con sus dos pies. El movimiento de la tierra divierte a la gente. Algunos hacen aparecer el monte Meru en la palma de sus manos. Cuando quedan suspendidos en medio del aire, esparcen flores desde unos cestos. Algunos traen los 4 océanos sobre sus cabezas. Cuando llegan, esparcen y rocían el terreno con perfume. Algunos sostienen bastones hechos con joyas y cuando llegan apuntan hacia el bodhisattva desde lejos. Algunos, como Brahma, tienen formas específicas y pacíficas. Sus mentes pacíficas descansan en la tranquilidad y su concentración es firme. Cuando llegan, los poros de su cuerpo resuenan con los bellos sonidos del amor, compasión, alegría y ecuanimidad inmensurables. Algunos llegan como el dios Indra. Llegan rodeados por millones de dioses. Ante el árbol de la iluminación juntan las palmas de sus manos y esparcen joyas como las de Indra. Algunos llegaban como los protectores de las 4 direcciones, rodeados por Gandharvas, Raksasas y Kinnaras. Ellos hacían caer una lluvia de flores luminosas como relámpagos y alababan al heroico con la voz de Gandharvas y Kinnaras. Algunos llegaron con árboles celestiales en flor, con frutos, flores y aromas perfectos. Entre las hojas se podía ver la parte superior de los cuerpos de los hijos de los conquistadores. Ellos se postraron ante el centro del mundo y esparcen flores. Algunos llegan mostrando estanques con lotos en flor. Traen lotos azules y blancos abiertos. En el centro de cada una de las flores hay seres dotados con las 32 marcas, quienes alaban al docto Bodhisattva y su mente sin manchas. Algunos llevan con cuerpos tan grandes como el monte Meru. Permaneciendo suspendidos en el aire, desechan sus cuerpos. Inmediatamente se transforman en guirnaldas de flores frescas y cubren los campos de los victoriosos en los 3000 miles de mundos. Algunos llegan con ojos que llamean como el fuego del final del león, mostrando su disolución y creación. De sus cuerpos se oye soñar muchas puertas del Dharma que hace que millones de seres abandonen el ansia. Algunos llegan con los labios tan hermosos como la fruta del bimba. Sus bocas perfectas hablan con la voz de los Kinnaras. Aparecen como doncellas bien adornadas con collares. Los dioses que las ven no tienen bastante. Algunos llegan con cuerpos indestructibles como el diamante. Caminaban sobre las aguas. Algunos llegaban con caras como el sol o la luna llena. Sus rayos de luz y su brillo vencen las faltas de las emociones aflictivas. Algunos llegan engalanados con piedras preciosas sosteniendo joyas en sus manos. Con esas joyas cubren millones de mundos. Para beneficiar, deleitar y satisfacer a muchos seres, hacen caer una lluvia de flores aromáticas y perfectas hechas con joyas. Algunos llegan con el tesoro de los preciosos grandes dharanis. Desde los poros de su piel se pueden oír cientos de miles de sutras. Con su confianza, inteligencia y sus mentes sublimes, proporcionan la realización en los seres orgullosos y altivos. Algunos llegan sosteniendo el monte Meru como si fuera un tambor. Al golpearlo, llenan el cielo de voces dulces. Su sonido llega a millones de mundos, oyéndose: el maestro está listo para despertar hoy y con ello para alcanzar la inmortalidad. Esto concluye el capítulo 20 sobre las manifestaciones en el asiento de la iluminación.